En este ejercicio nos piden calcular las rectas bisectrices comprendidas entre estas dos rectas. ¿Cómo hallamos las rectas bisectrices a estas dos rectas? Vamos a ver una idea. Supongamos que tengamos dos rectas que se cruzan, como se puede ver en la figura. Entonces, una idea es ubicar los vectores direccionales en cada recta. Por ejemplo, este es un vector direccional de la recta azul y este otro es un vector direccional de la recta roja. Después de ubicados esos dos vectores, el siguiente paso es encontrar vectores del mismo tamaño a estos dos vectores direccionales y obviamente que tengan la misma dirección o una dirección paralela. Por ejemplo, podemos en particular buscar los vectores unitarios. Vean, este vector que ven de rojo es paralelo a este vector y además mide 1. Y este otro vector de azul también mide 1 y es paralelo a este otro vector. Ahora, ¿para qué hacemos eso? El siguiente paso es calcular la resultante. ¿Y cómo hacemos eso? Por el método del paralelogramo. Con eso hallamos este vector resultante. Pero ahora noten esto, que este paralelogramo es un rombo y la diagonal de un rombo es bisectriz de este ángulo, por ejemplo. Entonces esa es la idea, obtener este vector bisectriz y llevarlo de alguna manera que pase por el punto de intersección de estas dos rectas. Entonces luego debemos calcular el punto de intersección de estas dos rectas. Lo ubicamos aquí y trasladamos este vector resultante hacia ese punto. Entonces este es el vector resultante trasladado a este punto. Ahora, este vector va a ser la dirección de una recta. En este caso es una recta de verde. Y esta recta de verde es la bisectriz de este ángulo. Pero estas dos rectas forman dos ángulos. Uno es este y otro es este ángulo. Para calcular la bisectriz de ese otro ángulo, simplemente calculamos la recta perpendicular a esta bisectriz. Y sería esta de naranja. Ya obtenida la pendiente de esta recta de verde, que es la bisectriz de este ángulo, por propiedad de la recta perpendicular podemos hallar la pendiente de esta otra. Muy bien, esa es la idea que vamos a aplicar para resolver ese ejercicio. Entonces, el primer paso va a ser identificar a los vectores generadores de cada recta. Empecemos por la primera recta. Primero debemos calcular su pendiente. ¿Cómo se calcula? Despejan en esta ecuación y el coeficiente que está al lado de x es la pendiente. En este caso es 4. Esa pendiente nos va a dar la información del vector generador, que en este caso es 1,4. ¿Por qué 1,4? Para calcular la pendiente de un vector resultante se divide la segunda componente entre la primera componente. O sea, en este caso dividimos 4 entre 1 y nos da 4, que es la pendiente de esta recta. Ahora pasamos a la segunda recta. Nuevamente despejamos y el coeficiente que está al costado de x es la pendiente de esa recta, o sea, 1/3. Podemos hacer lo mismo que hicimos arriba para calcular el vector generador de esta recta, o uno de los vectores generadores de esta recta,
decir que el segundo componente sería 1/3 y el primero 1. Pero también podemos hacer esto, que el vector generador de esta recta puede ser 3,1, ya que si dividimos la segunda componente entre la primera componente nos daría 1/3, que es la pendiente de este vector 2, al igual que la pendiente de la recta 2. Entonces, hasta aquí tenemos. Para la recta 1 tenemos el vector direccional 1,4 y para la recta 2 tenemos el vector direccional 3,1. El siguiente paso es calcular los vectores unitarios paralelos a cada vector. Vamos a hallar el vector unitario paralelo al vector 1 o AB1. ¿Cómo se hace eso? Copiamos el vector 1 y lo dividimos entre su módulo. El vector 1 es 1,4 y para calcular el tamaño o el módulo de este vector tenemos que sumar los cuadrados de cada componente y luego extraer su raíz cuadrada. Es decir, sumamos los cuadrados, que es 1 al cuadrado más 4 al cuadrado es 17, y de eso la raíz cuadrada, y eso lo colocamos debajo. Lo mismo se hace para el vector 2, es el mismo vector 2 entre su tamaño. El vector 2 es 3,1 y su tamaño es la suma de cuadrados y extraer la raíz cuadrada, es decir, 3 al cuadrado más 1 al cuadrado es 10, y de eso la raíz cuadrada. Y aquí están los dos vectores unitarios paralelos a los vectores V1 y V2. Entonces hasta aquí ya tenemos los vectores direccionales unitarios de cada recta. Para la recta 1 es este U1 y para la recta 2 es este vector unitario U2. Ahora el siguiente paso va a ser calcular la resultante de estos dos vectores unitarios. ¿Y cómo se calcula eso? Simplemente sumándolos. El vector resultante R es la suma del vector unitario 1 más el vector unitario 2. Ya sabemos que el vector unitario viene dada por esta expresión y el vector unitario 2 viene dada por esta otra expresión. Al sumar obtenemos este otro vector. De este vector solamente nos interesa esta parte, donde aparece solamente el vector, no tanto el coeficiente. Porque a las finales, para hallar la pendiente de este vector R, tenemos que dividir la segunda componente entre la primera componente. Por así decir que la pendiente de la primera bisectriz es la división de la segunda componente entre la primera componente. Y la pendiente de la segunda bisectriz, recordemos que la segunda bisectriz va a ser perpendicular a la bisectriz primera. Es decir, que la pendiente es la inversa de esta pendiente multiplicada por el signo menos. Eso por propiedad de pendientes ortogonales. Muy bien, hasta aquí ya tenemos la pendiente de cada bisectriz. ¿Qué nos falta? Nos falta el punto de intersección de las rectas L1 y L2. ¿Cómo se calcula eso? Resolviendo este sistema de ecuaciones. De este sistema de ecuaciones nos va a dar un valor para X y otro valor para Y. El valor para X va a ser la abscisa del punto de intersección y la solución para Y va a ser la ordenada del punto de intersección. En este caso la abscisa es menos 10 entre 11 y la ordenada es menos 117 entre 11. Entonces ese es el punto de intersección. Ya tenemos los datos, tenemos la pendiente y el punto de intersección, y con eso ya podemos obtener la ecuación de la recta, en este caso la ecuación de la bisectriz, que va a ser de esta forma: y menos la ordenada del punto de intersección, que es menos 117, por eso aquí va más, por la pendiente de cualquiera de las bisectrices, y eso a su vez multiplicado por x menos la ordenada del punto de intersección, que es menos 10 entre 11.
Menos por menos es más, por eso se pone aquí más. En esta parte donde aparece M superíndice B, puede ser cualquiera de estas dos pendientes que vemos arriba. O sea, con la primera pendiente obtenemos la ecuación de la primera bisectriz, que viene dada por esta ecuación. Y con la segunda pendiente nos arroja esta otra ecuación, que es la de la segunda bisectriz. Entonces eso es lo que estábamos buscando: la ecuación de la primera bisectriz y la ecuación de la segunda bisectriz. Y con eso sería todo.